La situación es cada vez más grave. El denominado coronavirus de Wuhan, que se originó en el mercado de pescado de la localidad china, se ha convertido en una amenaza para la salud a nivel mundial. El número de contagios aumenta cada día y los muertos ascendían a 80 a primeras horas de este lunes. Las autoridades sanitarias temen lo peor y para tratar de contener lo que se califica de pandemia han tomado medidas drásticas. Wuhan y otras ciudades de la provincia de Hubei permanecen en cuarentena para tratar de evitar que el virus potencialmente mortal se propague. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And I think it's very important that we, people obviously can make up their own minds. I think that Matt has said that people must make up their own minds, but I think the scientific evidence is, well, I'll hand over to the experts, but our judgment is wash. Washing your hands is the crucial thing. Yes. Whatever happens, we're totally prepared. We have the best people in the world. You see that from the study. We have the best prepared people, the best people in the world. Congress is willing to give us much more than we're even asking for. That's nice for a change. But we are totally ready, willing, and able. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. De cómo estamos pasando el confinamiento, bueno, acá entre libros, acá sepan disculpar la comida para los gatos, acá está mi esposa Laura, ella está escribiendo y bueno, uno también trata de escribir y de leer y bueno, después vamos a escribir algunas cosas, estamos con algunos libros sobre la Edad Media, sobre Rusia, su historia, un libro sobre música que después tengo que escribir unas líneas y bueno, estos son los libros que yo he publicado en los últimos tiempos: Sociedad Pantalla, Mundo Virtual y La Sociedad de la Excitación, que es el último libro del hiperconsumo, el arte y la senilidad, donde relaciona filosofía, arte a partir de Dalí, de Picasso, de Bradbury, de Spinoza, de Epicuro, de Foucault, en una propuesta personal de pensamiento sobre el mundo contemporáneo. Y bueno, acá también tratando de escuchar música. Y bueno, en esta situación, bueno, tratamos de pasar el confinamiento. Tratando de convertir el tiempo, lo que podría parecer un tiempo muerto, un tiempo de encierro, en un tiempo de crecimiento, de continuidad de la alimentación con la cultura, que es un poco lo que uno trata de buscar. Esa es nuestra estrategia para combatir la angustia del encierro, digamos. Bueno, damos nuestra opinión a propósito de las preguntas de la revista Espectros. Creo que sí, respecto a la cuestión si podemos pensar esta situación en términos distópicos, bueno, creo que sí, lo que está aconteciendo trágicamente en el mundo se lo puede pensar como una manifestación de un proceso distópico, solo que una distopía diferente a la que ha circulado más popularmente como una distopía en términos de una implosión tecnológica. Creo que hoy el perfil de la distopía se ajusta más a lo que podemos pensar como una distopía biológica, en cuanto que es desde un proceso del mundo profundo de la biología donde circula
el virus, donde está aconteciendo el disturbio distópico, recordando que distopía es como concepto esa visión pesimista respecto al porvenir. La distopía clásica habla de un derrumbe de algún tipo tecnológico de nuestra cultura o civilización compleja, solo que esta distopía es una distopía orgánica o biológica. Aquí tenemos a Oliver. Oliver era limpiador hace 6 meses, pero comió hasta llegar a los 110 gordo! kilos. Y hoy ha venido a intentar ganarnos en ¡Gordinflones! ¡Venga! ¡Aquí viene uno grande! En Black Mirror se lo puede entender como una ficción afortunada en cuanto a que sabe interpretar los peligros del proceso hipertecnológico en el cual vivimos. Es decir, se propone desde la imaginación una lectura crítica respecto a un uso de la tecnología sin mediaciones críticas y sin límites. De modo alguno se trata de una crítica a la tecnología de por sí, que de hecho es una fuente indiscutible de progreso y de superación de límites. La ficción de Black Mirror se empecina en observar que nuestros vacíos existenciales o nuestra perspectiva de desarrollarnos como humanos no puede estar entregada solo a las manos de los supuestos bienes de la hiperconectividad o el uso tecnológico. Se trata de hacer que la tecnología sea algo que nos permita crecimiento a partir de nuestro uso de la misma y no que nosotros seamos usados o manipulados por ella. Creo que en ese lugar de crítica es donde la imaginación de Black Mirror se sitúa. Nuestro mundo se gobierna por algoritmos. Los algoritmos son secuencias de pasos para el funcionamiento de las computadoras y el mundo digitalizado. Y lo algorítmico se vincula, por lo tanto, con la fase informatizada del capitalismo contemporáneo, como un capitalismo algorítmico. Y en este contexto, lo algorítmico, vinculado a su vez con la inteligencia artificial, está atravesado por una noción de ambigüedad que es propia de todo lo humano y por lo tanto también de lo tecnológico, un producto sofisticado de lo humano. La ambigüedad se vincula con dos aspectos simultáneos a la vez, un aspecto luminoso, de progreso, y otro aspecto más inquietante o peligroso o dudoso que también tiene que ser pensado. El aspecto positivo del funcionamiento algorítmico en relación con la inteligencia artificial se ha manifestado recientemente o actualmente en la lucha contra el coronavirus mediante la experiencia de Corea del Sur o de Japón, donde queda evidenciado que el uso de la inteligencia artificial es muy eficaz para un combate, un aislamiento selectivo de personas infectadas o de posibles focos de propagación del virus. Pero hay otra dimensión de lo algorítmico que se abre en este momento, o que es parte también de nuestra realidad contemporánea que va a seguir después de la pandemia, que es el algorítmico como parte de un mejor control de las poblaciones, una sociedad de vigilancia vinculada con el Big Data, vinculada con la interpretación del flujo de nuestros datos personales mediante nuestras incursiones en Internet, que muchas veces terminan en ser usados para mejores perfiles publicitarios y para su aprovechamiento en campañas eleccionarias a fin de mejor capturar o manipular nuestros deseos. Por lo tanto, ese aspecto de lo positivo y de lo inquietante van a seguir fluyendo después de la situación de la pandemia respecto a las dos caras de lo algorítmico. En un pensamiento de lo algorítmico, entonces tiene que ser celebrado
el avance tecnológico, pero también pensado que lo algorítmico permite una mejor control de los deseos o mejor acceso a nuestros datos desde un uso del poder en manos de empresas informáticas, de los servicios de inteligencia y eventualmente también de los estados. Por lo tanto, cuando hablamos de lo algorítmico, también tenemos que pensar lo algorítmico y lo antialgorítmico como parte de un pensamiento que intenta pensar las dos caras ambiguas de la compleja realidad de nuestra cultura hipertecnológica contemporánea. Entonces, digo, justamente al ser el alumno ejemplar, la actividad está en una situación terrible. A ver, en el caso de Otegi, nuestra cultura tiene la tendencia a vivir un poco en su gran burbuja de lo inmediato y este mundo virtual que nos vamos construyendo. Y ahora el encierro físico, además, obligado por las circunstancias que conocemos. Entonces, como una posible medicina respecto al encierro físico y digital, ahora más que nunca se ve reforzado el poder de los puentes, de la literatura, la imaginación, para ampliar mundos, y dentro de eso también la lectura vinculada con el pensamiento. Entre muchas caras que tiene esto, el pensamiento hoy se ve reforzado, entiendo, porque nos muestra que el origen de todo este proceso se vincula con nuestra condición de seguir siendo cuerpos que pertenecen al mundo natural, con sus posibilidades de mutaciones inesperadas, aleatorias, la posibilidad de una naturaleza alterada que genera desequilibrio, quizás ayudada por nosotros, y que por lo tanto nos expone a volver a ese mundo biológico en el cual siempre estuvimos, pero que nos construimos la ilusión de que vivimos en un mundo cultural encerrado en sí mismo y divorciado de la naturaleza. Hoy, además de la lectura artística, el pensamiento también se ve vigorizado, entiendo, porque nos devuelve a la conciencia de que somos cuerpo, somos naturaleza y somos parte de una trama, de una realidad mucho más amplia, en la cual, además de nosotros, nuestros artefactos, nuestro ingenio, nuestras invenciones, está un mundo previo, un mundo de la naturaleza, de la materia, por la cual se colan los virus y que a veces pueden ser aquellos que nos recuerdan nuestros límites, nuestra fragilidad y nuestro pertenecer a una realidad que no entendemos completamente y ni mucho menos podemos dominar. En todo el mundo, más de 40 proyectos de investigación están probando nuevos remedios contra el virus SARS-CoV-2. Un equipo de científicos en Seattle ha hecho grandes avances. Próximamente inocularán a un grupo de 45 personas una vacuna experimental. Esa es la primera de un total de 3 fases de pruebas clínicas. Los investigadores esperan los primeros resultados dentro de 3 meses. Pero aún siendo positivos, la agencia reguladora de Estados Unidos cree que la vacuna tardará 1 año en llegar al público. El Instituto Paul Ehrlich, responsable de la autorización de nuevas vacunas en Alemania, estima un periodo similar. Mientras tanto, el coronavirus tendrá que combatirse con métodos convencionales, pruebas, mantener las distancias e higiene.
una de las varias consecuencias dolorosas de toda esta situación, sin ninguna duda, es que la crisis económica se va a convertir en una constante global, es decir, incluso afectando en mayor o menor medida a países que supuestamente tenían un más desarrollo o inmunidad respecto a esta crisis económica global que ya se ha iniciado, que supone la multiplicación de la pobreza o el desamparo para millones de personas, que supone también, creo, la necesidad que el Estado asuma su rol de protección, de mejor distribución de la riqueza, de mejor coordinación entre la sociedad civil y lo privado, para que frente a esta crisis económica global el Estado pueda ser garante de evitar excesos de aquellos que puedan querer aprovecharse de esta situación de escasez que ahora se inicia, de modo tal que el Estado, dentro de este capitalismo globalizado, en esta situación de crisis económica global, pueda oficiar como el garante de un mejor tránsito por una larga debacle económica globalizada en la cual vamos a vivir. Y creo que otro tipo de consecuencia es que esta multiplicación de la globalización, recién hablamos de una crisis económica global, tendría que emerger quizás otro tipo de globalización, que es el de la coordinación sanitaria a nivel de una interacción real entre todos los países, más allá de diferencias culturales o incluso ideológicas, para que esa globalización sanitaria sea una forma de prevención o de combate contra la posible repetición de estas situaciones que no son manejables totalmente por parte de nuestra especie. Por lo tanto, en medio de toda esta situación que tiene que ver con derrumbe, globalización de crisis, nuevos protocolos de prevención compartidos entre los países, también creo que tenemos que tratar de ver una perspectiva más optimista respecto a que quizás, es una pura especulación, esto lleve a que la cultura sea más consciente de lo artificial de vivir en la hiperaceleración de la burbuja consumista y ir más allá para valorar lo mejor que tiene la vida, para valorizar más la vida y para advertir que existimos más allá del consumo de lo inmediato, sino que existimos dentro de una realidad mucho más vasta en la cual se da el don maravilloso de estar vivo, que siempre está amenazado por nuestra fragilidad y la posibilidad de la muerte. En este escenario todo es conjetural, pero intentaremos confiar en que la humanidad pueda elaborar algunas lecciones positivas en cuanto a ser más crítico respecto a la repetición de nuestra cultura de la aceleración y el divorcio respecto a los procesos naturales, que en parte puede ser o puede estar muy ligada a toda esta situación dramática en la cual vivimos. Comenzamos este informativo con información del presidente de China, Xi Jinping, quien se reunió el martes en Beijing con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Xi afirmó que China se toma muy en serio su cooperación con la OMS e invitó a los expertos de la organización a visitar Wuhan. Por su parte, Ghebreyesus felicitó a China por su respuesta inmediata y reconoció que la nación asiática compartió la secuencia genética del virus con la OMS poco después de identificarla. El director general también expresó su confianza en la capacidad de China para contener el nuevo virus.